22. Gloria al nombre de Cristo. Cuando lo encuentra me avisa con un fuerte amén. Libro de Números, capítulo 22 en adelante. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar hablando sobre Balaán, el camino de Balaán. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Dios es bueno. Gloria a Cristo Jesús. Tenemos Números 22, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Y procedemos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, entonces rey de Moab, por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Y les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaán. Y vino Dios a Balaán y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaán respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ve pues ahora y maldícemelos, quizás podré pelear contra él y echarlos. Entonces dijo Dios a Balaán: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaán se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaán no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaán y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Y Balaán respondió y dijo a los siervos de Balac: aún Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaán de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Verso 21. Así Balaán se levantó por la mañana y enalbardó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaán al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaán, y Balaán se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca de la asna, la cual dijo a Balaán:
¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y que tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Nos vamos a detener en el verso 32, hermanos. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Como leíamos en esta escritura, hermanos, vemos sobre la historia de este hombre, Balaam. Dice la palabra que este rey mandó a llamar a este hombre para que maldijera al pueblo de Israel cuando venía de Egipto. Ahora bien, yo quiero que, si usted puso atención en la escritura que leíamos, hay unos detalles bien importantes que Dios quiere que tomemos en cuenta y que meditemos en ellos. Y es que al principio este hombre llamado Balaam, dice que cuando vinieron estos hombres a ofrecerle regalos, a ofrecerle cosas honorables, honor, y todavía le ofreció el rey que podría hacer cosas que él quisiera y que él pidiera. Dice que él al principio lo que le dijo fue: yo necesito primero consultar a Dios a ver qué piensa del asunto. Amén. Y es bien importante y muy bueno lo que hizo Balaam en este momento: consultar a Dios antes de hacer cualquier cosa. Algo que nosotros tenemos que aprender a hacer siempre, hermanos. Siempre, aunque usted sepa qué es lo que tiene que hacer, consulte a Dios. Siempre es bueno venir delante de Dios y ponerlo todo a sus pies y consultar a Dios para ver qué dice Él. Porque dice la palabra que nosotros tenemos que fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón. Dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque yo puedo pensar: yo ya sé qué hacer y yo ya sé cómo hacerlo. Pero usted qué sabe si quizás esta vez no le va a funcionar de esa manera. Pero Dios, que lo conoce todo y que conoce toda intención, Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Yo lo que le quiero que entienda, hermanos, y que lo que la palabra nos está diciendo es que tenemos que venir delante de Dios siempre. Eso fue lo que hizo Balaam en esta vez. Y dice la palabra que leíamos que él vino y consultó a Dios. Consultó a Dios y le preguntó: Señor, han venido estas personas para que yo maldiga a este pueblo. Y Dios le dijo: no maldigas a este pueblo, porque este pueblo es bendito. Era el pueblo de Israel, el pueblo que Dios ya había bendecido, aquella promesa que Dios le había dado a Abraham. Y bueno, eso fue la referencia que Balaam le dio a los mensajeros del rey. Y dice que la palabra que se fueron de regreso y le dieron la referencia al rey que los había enviado. Y dice que los volvió a mandar nuevamente, pero que esta vez dice que mandó personas más honorables y que mandó regalos otra vez. Y le volvieron a decir que por favor maldijera a este pueblo, que él estaba dispuesto a hacer lo que él le pidiera. En pocas palabras, este rey le estaba diciendo: pon tú el precio y yo te lo pago, pero yo necesito que maldigas a este pueblo. Mire que al principio lo que hizo Balaam fue muy bueno, y yo estoy seguro que a Dios le agradó. Pero muchas veces nosotros tendemos a cometer el mismo error. Y Dios desea que nosotros seamos hombres y mujeres de Dios que estemos firmes en lo que hemos creído. Porque el problema de Balaam es que él entendía qué es lo que tenía que hacer desde un principio, que era venir delante de Dios y hacer su voluntad. De hecho, él mismo se lo dijo: yo no puedo hacer ni cosa chiquita ni grande sin antes consultar a Dios y que Él me dé pues luz verde, por decírselo así. Pero ¿qué pasa? Después de que él ya supuestamente había sido muy claro con ellos,
él viene nuevamente delante de Dios a consultarle sobre el mismo asunto. Y como le digo, no es malo consultar a Dios, pero ¿qué cuando Dios nos ha dado una palabra concreta, una palabra clara? A lo mejor quizás el Señor, muchas veces hemos venido orando acerca de una situación y Dios ya nos ha contestado, pero nosotros estamos como que, amén, y recibimos la palabra, pero de repente volvemos a venir con el mismo asunto otra vez con Dios, a preguntarle quizás si cambió el día de parecer. Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios es como nosotros los hombres, que hoy decimos una cosa, pero que mañana ya cambiamos de parecer. Pero Dios no es así. Dios cuando ha dicho algo, Él permanece. Dice la palabra que Él no tiene sombra de variación. Entonces cuando Dios ha hablado una cosa, tenemos que entender claro que eso es lo que Dios quiere. Vino Balaam nuevamente delante de Dios a preguntarle si él podía hacer lo que estos hombres decían que era maldecir al pueblo. Dice la palabra que ellos le invitaron a que fuera donde el rey. El rey lo mandaba a llamar, que fuera con ellos. Y él le dice, Señor, pero han venido otra vez y están aquí esta gente y ya segunda vez, Señor. Yo me imagino que le decía, ¿y qué yo hago, verdad? Entonces Dios, viendo la insistencia de Balaam, dice que le dio permiso de ir con ellos, pero él le dijo claramente, le dirás solamente lo que yo te diga que le vas a decir. Tenemos que ser bien cuidadosos en esto, hermano, y esta es una palabra bien importante, porque muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en esa situación, o quizás nos hemos encontrado y quizás hemos fallado a la hora de saber actuar ante las circunstancias. Dios quiere que cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, quiere que la hagamos. Y la voluntad de Dios siempre tiene que estar antes que nuestra propia voluntad, antes que la voluntad de alguien más. Amén. Es importante, Dios siempre tiene que ser primero en todo. Pero mire qué decía la palabra que leímos. Dice que la palabra que Dios le permitió ir con estos hombres, pero que en el camino dice que se enojó Dios con Balaam. Dios entonces le dio permiso de ir con ellos, pero no era la voluntad de Dios esa, porque Dios ya había hablado desde un principio, y era que no tuviera nada que ver con ellos, que no maldijera al pueblo. Pero Balaam vino y le insistió al respecto. Muchas veces nosotros cometemos el error de preguntar y venir a Dios con lo mismo una y otra vez, cuando quizás Dios ya nos ha hablado claramente y nos ha dicho qué es lo que Él quiere que hagamos, y nosotros seguimos preguntando la misma cuestión. Seguimos viniendo delante de Dios para ver si Dios cambia de parecer. Y muchas veces tenemos que tener cuidado, porque después podemos pensar que Dios cambia de parecer, y muchas veces es nuestro propio corazón engañoso. El mejor ejemplo que tenemos aquí es lo que le sucedió a Balaam. Dice que cuando iba de camino, dice que él iba en su burrita, en su mula, en su asna, y dice que el ángel de Jehová ya estaba listo para quitarle la vida. ¿Por qué? Por la desobediencia. Muchas veces nosotros pensamos que la desobediencia es algo como que todos desobedecen, todos lo hacen, ¿verdad? Pero delante de Dios la obediencia es importante. Dios se lo decía a través del profeta al rey Saúl, que él prefería la obediencia antes que cualquier sacrificio que podamos hacer, y que cualquier cosa en nombre de Dios que podamos hacer, él prefiere que seamos obedientes. Pero aquí en esto también falló Balaam, que fue desobediente. Él fue desobediente e insistió a Dios en hacer la voluntad de los hombres. ¿Qué pasa? Este hombre, Dios aún veo que tiene tanta misericordia de él, que le permite que una asna le hable y le haga entrar en razón. Y yo cada vez que leo esta escritura es bien increíble, hermanos. Es bien increíble que un animal me hable. Yo capaz me da algo ahí y me desmayo. Pero lo más terrible
hermano, póngase a pensar, lo más terrible es que a Balaam no se sorprendió, sino que todavía se pone a contestarle como que es que tú no me haces caso, es que tú no avanzas, y yo quiero que tú avances y tú no avanzas. Y todavía en el momento yo veo como que no había caído él en el 20, que algo estaba pasando, que algo no estaba bien. Y se pone a discutir con la asna. Y es que así somos nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros estamos que queremos algo y que queremos algo y que queremos algo. Y Dios es tan claro. Y Dios es tan claro. Y nos habla a través del hermano. Y nos habla a través de la hermana. Y nos habla a través de una persona que no tiene nada que ver con la iglesia. Pero Dios le habla a uno la misma palabra. Y uno todavía está en lo mismo. Pero yo quiero eso. Y yo quiero eso. Y yo quiero eso. Y Dios le habla de muchas maneras a las personas. Y nosotros todavía estamos ahí como que, Señor, ¿será que puedo? Señor, ¿será? Yo quisiera. ¿Será posible? ¿Verdad? Entonces, Dios necesita que seamos obedientes. Y si nosotros conocemos la voluntad de Dios, Dios quiere que seamos firmes. Si sabemos que Dios nos quiere parados aquí, pues aquí nos quedamos quietos y no se mueva. Si Dios dice, tú te quedas aquí, usted se queda ahí. Pero muchas veces siempre nos gusta llevar la contraria, siempre nos gusta llevar la contraria. Y Dios no quiere eso de nosotros. Amén. Los que somos padres, hemos experimentado eso a través de nuestros hijos. Yo amo a mi hijo, yo le doy gracias a Dios por la vida de mi hijo. Pero a veces yo siento como que me rasca mucho la cabeza porque yo le digo una cosa, no lo haga. Y es como que si yo le digo, hacela. Amén. Yo le digo, y a veces le pido cosas porque para su propio bien, y a veces le digo, no se vaya ahí porque se va a caer, se va a golpear. Y yo como que le digo, váyase por ahí mismo quiero que se vaya. Y él se va a meter ahí. Pero todas las cosas que Dios nos pide son para nuestro propio bien. Y muchas veces nosotros le damos ese dolor de cabeza a Dios. Y más que dolor de cabeza, dolor en su corazón. Porque a Dios le duele. Porque muchos ignoran que Dios tiene un corazón. Pero Dios tiene un corazón y Él se duele muchas veces con nuestra actitud. Yo me imagino que Dios se dolió mucho con la desobediencia de Balaam. A Dios le ha de haber dolido en su corazón. Dios siendo el rey del universo. Mire, hermano, dice la palabra que en el principio Él creó todas las cosas por el poder de su palabra. Dice el libro de Génesis que Él puso límite a las aguas y le dijo, de aquí no pasan. Por eso es que el mar no se sale de su cauce. Si las cosas que Dios creó obedecen a su palabra, ¿qué somos nosotros los hombres para desobedecer a Dios? Entonces por eso es que a Dios le duele muchas veces que el hombre desobedezca. Y no cualquier hombre, porque el hombre que no conoce a Dios, pues al final de cuentas no lo conoce, no sabe discernir su voz. Pero nosotros que somos el pueblo de Dios, que conocemos la voz de Dios, que conocemos la palabra de Dios, muchas veces Dios nos ha dado una palabra clara y todavía venimos preguntándole al Señor si ha cambiado Él quizás de parecer al respecto. O quizás nosotros ni preguntamos, quizás ya ni venimos delante de Él. Quizás simplemente ya hacemos nuestra propia voluntad, no importando lo que Él haya dicho o lo que hayamos aprendido, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Gloria al nombre de Jesús. Así que es bien importante que aprendamos de este hombre lo que no tenemos que hacer. Muchas veces nos basamos y hablamos de grandes hombres de Dios para aprender qué es lo que han hecho ellos y seguir su buen ejemplo, pero también es importante hablar de los hombres que hicieron lo incorrecto para no hacer el mismo error. Porque ¿qué pasa cuando nosotros cometemos el error? Nosotros mismos vamos a tener que cargar con las consecuencias. Dice un dicho por ahí que el hombre inteligente es aquel que, gloria al nombre de Jesús, evita cometer el error. Pero el hombre sabio es aquel que aprende del error de los demás para no cometerlo él. Y yo prefiero muchas veces aprender del error de alguien más
para no tener que yo cargar con las mismas consecuencias en mi propia vida. Muchas veces Dios nos pone ejemplos delante de nosotros, porque Él quiere que aprendamos qué es lo que nos puede pasar, y muchas veces nosotros no captamos eso. Dios necesita que nosotros seamos más sensibles y aprendamos de los errores de los demás. Gloria al nombre de Jesús. Balaán parece que se puso a favor de Dios en un principio. Y aunque dice la palabra que fue con los príncipes de Balac, solo le dijo a Dios lo que ellos querían, pero y él vino preguntándole como que si él quería hacer la voluntad de él, pero Dios conoce el corazón. ¿Sabe qué? Nosotros podemos leer que él vino y consultó a Dios, pero Dios ya conocía su corazón. Y Dios muchas veces conoce nuestro corazón cuando nosotros vamos a preguntar por algo, pero quizás nosotros no vamos a hacer caso. Dios sabe cuando usted va a preguntar por algo, pero usted ya está claro en lo que va a hacer. Muchas veces nosotros hemos tomado decisiones ya y después nos dicen, pero tú tienes que orar al respecto, y decimos, amén, voy a orar. Pues tú ya tomas la decisión, hermano. Muchas veces hemos hecho así. Muchas veces sabemos que tenemos que orar y consultar, pero muchas veces nosotros ya hemos tomado la decisión y después oramos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué oramos después? Primero se consulta a Dios y después se hace conforme a lo que Él dice que tenemos que hacer. Gloria al nombre de Jesús. Así que al principio vemos que Balaán hacía lo correcto, pero nos vemos cómo después se fue desviando. Se fue desviando de lo correcto. Y eso es lo que Dios no quiere que hagamos nosotros. Sabe que cualquiera comienza bien. El comenzar una carrera cualquiera la comienza, pero el terminarla no la termina cualquiera. Cualquiera puede ser, me voy a animar, pero cualquiera se queda a medio camino. La palabra compara que la carrera del cristiano es una carrera no de velocidad, sino una carrera de obstáculos, una carrera que dice la palabra que hay que correrla con paciencia. Esto no es de, a ver, el que llega más rápido. Esto es de perseverar. Dice la palabra de tener longanimidad. ¿Por qué? Porque muchas veces va a llegar el desánimo. ¿Por qué? Porque muchas veces ya no voy a querer seguir adelante. Se me va a venir todo encima, todo se me va a poner duro. Pero Dios en esa situación quiere que permanezca. No quiere que cambie. Si Dios nos ha llamado a hacer algo, Dios quiere que perseveremos en ese camino. Dios nunca nos dijo que iba a ser fácil, pero es lo que Dios quiere que hagamos y Él va a estar con nosotros. Balaán no comprendió eso, aunque él sabía muchas cosas y conocía la voluntad de Dios. Él no comprendió completamente que lo que a Dios le agrada más es la obediencia y saber que a través de la obediencia Dios siempre va a estar con uno. El otro punto muy importante es que muchas veces nosotros no amamos a Dios con todo nuestro corazón. Más bien dicho, Dios no es Dios en nuestro corazón. Porque vemos que Balaán, que conocía de Dios, que tenía esa relación con Dios y hablaba y oraba con Dios y él recibía palabra de Dios. Vemos que yo veo en Balaán en su corazón que él tenía en su corazón el deseo por las riquezas, por lo que le estaban ofreciendo. Y eso es algo que muchas veces nosotros cometemos el error, porque ya algo más tiene el lugar de Dios en nuestro corazón. En Balaán, las riquezas, la fama, el honor que le estaba ofreciendo el rey, parece como que era un poco más importante para él que la voluntad de Dios. Muchas veces ese es el problema, que Dios no es Dios en nuestro corazón. Y no importa lo que hagamos y lo que digamos, no importa que vengamos a la iglesia, no importa que oremos, no importa que tratemos de vivir como un cristiano se supone que tiene que vivir, si en nuestro corazón Dios no es Dios, ahí hay un serio problema. Por eso es que Dios, el primer y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios
con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Eso es lo importante, porque depende de lo que hay en el corazón, esa va a ser el rumbo de lo que nosotros vamos a hacer. De lo que haya en mi corazón, eso es lo que yo voy a hacer. No importa lo que nadie me diga, aún muchas veces Dios, que es mayor que cualquier hombre, muchas veces Dios me puede dar una palabra, pero si en mi corazón hay algo, yo voy a caminar conforme a lo que hay en mi corazón. Es tiempo de que le demos el lugar en nuestro corazón a Dios. Balaán mostró en este aspecto que Dios no era Dios en su corazón. Quizás la riqueza, quizás la fama, quizás el honor era más importante para él. Por eso él insistía tanto: mira lo que me ofrecen, mira lo que me van a dar, Señor, está buena la oferta. Y ahora el rey me dice que lo que yo le pida, él me lo va a hacer. Imagínense, Dios puede darnos muchas veces cosas mayores, pero muchas veces nosotros ponemos la mira en cosas que no valen la pena. Balaán puso su mira en las cosas que no valen la pena. Pero algo bien importante de Balaán, que la palabra habla también de este hombre, es que aparte de este mal que hizo de desobedecer a Dios, hizo una cosa mayor, detestable delante de Dios, que la podemos encontrar en el libro de Números capítulo 25. Dice la palabra: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, hablando de los dioses de Moab. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. 24,000 personas murieron aquel día, porque el pueblo comenzó a fornicar y fue detrás de dioses ajenos. Ahora, profundizando en la palabra, ¿por qué pasó esto en el pueblo de Israel? ¿Cómo sucedió que las mujeres de Moab sabían cómo seducir a los hijos de Israel? ¿Cómo es que sucedió que vinieron y les hicieron cometer fornicación? Los invitaron a sus sacrificios y los hicieron postrarse frente a dioses falsos. Dios estaba molesto y su ira se encendió, a modo que mató a 24,000 israelitas y perdieron la vida en ese momento. La pregunta del millón es: ¿quién inventó los planes que trajeron tal destrucción a Israel? Números capítulo 31, verso 15 y 16 y Apocalipsis 2:14 nos dan la respuesta. En Números dice: y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaán, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová, en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Apocalipsis dice en 2:14, el Señor Jesús hablando al ángel de la iglesia en Pérgamos: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Increíble. Aquel hombre que parecía hombre de Dios, que buscaba la voluntad de Dios, que preguntaba a Dios qué era lo que tenía que hacer, a final de cuentas vemos que salió siendo un hombre perverso completamente. Un hombre que en su corazón había maldad, y Dios vio y conoció todas estas cosas. Gloria al nombre de Jesús. El maestro que enseñó a Moab cómo hacer tropezar a Israel fue Balaán. Ya vimos cómo él le llamaba la atención los regalos que le ofrecían, los honores que le ofrecían.
Segunda de Pedro, capítulo 2, 15 y 16 nos dice que Él los amó. Él amó todas estas cosas. Dice la palabra, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces, cuando leemos nosotros acerca de Balaán desde el principio hasta ese acontecimiento donde esta asna le comienza a hablar al profeta, como que no se comprende muy bien lo que está pasando, pero Dios conocía el corazón. Y aquí lo confirma esta palabra en segunda de Pedro. Dios sabía que él amaba estas cosas. Su corazón se iba detrás del premio que le ofrecían, de las riquezas. Muchas veces nosotros como cristianos estamos en peligro de caer en el mismo error de amar las cosas de este mundo que lo que el mundo nos ofrece. El mundo nos va a ofrecer muchas cosas. Tenga por seguro, hermano, que el mundo le va a ofrecer cosas buenas. Y no me refiero buenas en el sentido bueno de la palabra, sino me refiero a que atractivas, que parecen que son muy buenas, que parecen que son propuestas que no las vamos a encontrar en otro lado. De esas propuestas que dicen, si no la agarras ahora, se te va la oportunidad. El mundo nos va a ofrecer cosas que se miran tan bien, que se miran tan buenas para aprovecharlas, que podemos caer instantáneamente siguiendo estas cosas. Claro ejemplo tenemos con Eva. Dice la palabra que la serpiente engañó a Eva. ¿Cómo le engañó? Bueno, él contradijo la palabra de Dios, dijo que no iba a morir. Mitad mentira, mitad verdad, porque él le dijo también la mitad de la verdad, que iba a ser como Dios. No respecto a su poder y su autoridad y su gloria, pero respecto al que íbamos a conocer lo bueno y lo malo. Dios mismo lo declara más adelante. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra que ella vio que el fruto era codiciable. El problema está en el corazón. ¿Ve? Cuando nosotros codiciamos lo que no es, cuando en nuestro corazón está el deseo por las cosas que no tienen que ser, entonces nosotros vamos a actuar conforme a lo que hay aquí. Por eso es que Dios desea y anhela que nosotros nos llenemos de Dios, nos llenemos de su palabra en nuestro corazón. Porque de lo que haya aquí es lo que usted va a hacer. No importa lo que pase afuera, lo que esté aquí es lo que usted va a hacer. Lo que esté aquí es lo que yo voy a hacer. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al que vive para siempre. Dice que hasta el tiempo de Números capítulo 24, Balaán era un profeta de Dios, un vocero de Dios. Andaba por el camino recto, pero no hasta el final. Eventualmente lo traicionó y se descarrió porque amaba el premio de la maldad. Empezó bien, como decíamos, pero tuvo un final horrible. No solo es importante empezar el camino recto y correcto, también es importante mantenerse hasta el final. Jesucristo nos dice claramente en su palabra: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios cuando Dios, a través de un hombre y de una mujer de Dios, o a través de una televisión, de un mensaje, de una radio, cualquier medio que haya utilizado, nos alcanzó y nos tocó el corazón para aceptarlo y arrepentirnos. Gloria a Dios por eso. Pero si el Señor nos da la vida y el Señor nos da la oportunidad de instruirnos en su palabra, de conocerle más, de estrecharnos en esa relación con Dios, tenga por seguro que lo que Dios quiere es que permanezcamos hasta el final fieles a Dios. Porque es bien fácil comenzar, hermanos. Como le digo, cualquier cosa la puede comenzar el hombre. Jesucristo mismo da una parábola a las personas, que aquel que comienza una edificación dice que primero tiene que sentarse y ver si va a poder hacerlo. No sea que a medio camino se dé cuenta que no puede terminar la edificación y después las personas se van a burlar que no pudo terminar la edificación. Nosotros tenemos que meditar bien que cuando comenzamos en este camino ya no hay vuelta atrás, ya no hay retorno.
Comenzamos, gloria a Dios por eso. Gracias, Padre, por la oportunidad. Pero ahora procure, hermano y hermana, seguir hasta el final. Hasta el final. Permanezca. No quite esa mirada de Cristo, el blanco perfecto. Hasta entonces, usted y yo podremos recibir la corona de la vida. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Balaam pasó de ser un vocero de Dios a un falso maestro y hacer tropezar a la gente. Imagínense, un hombre que tenía potencial para edificación del cuerpo de Cristo, ahora vino a ser tropiezo del mismo. Tristemente, eso es lo que está pasando ahora, hermanos, en día. Mucho falso maestro, mucho falso hombre de Dios. Mire este evangelio de la prosperidad, una falsa prosperidad, donde le muestran al hombre que puede tener prácticamente el mundo a sus pies, que si ellos están bien en este mundo es porque Dios está con ellos, y si ellos están mal económicamente es porque Dios no está con ellos. Ve cómo estos falsos maestros pervierten el evangelio y ponen tropezadero a la gente, porque ahora a esta gente le pasa lo mismo que le pasó a Israel. Su corazón ahora ya no es de Dios, sino que el corazón de ellos ahora es de las cosas y las riquezas que pueden obtener en este mundo. Ahora el corazón de este pueblo que creen este tipo de evangelio, creen que Dios está con ellos porque económicamente ellos tienen un buen estatus en la sociedad. Y no se dan cuenta que ellos van camino a un precipicio. Tristemente. Por causa de hombres que tienen un corazón lleno de maldad como tenía Balaam. Tristemente eso es lo que está pasando hoy en día, hermanos. Hombres que están predicando, pero no el verdadero evangelio de Dios. Predican sobre lo que Dios nos puede dar. Dios es capaz de darnos muchas bendiciones. Con el hecho de ser salvo es la bendición más grande. Con el hecho de que muchas veces Dios nos tiene sanito es una gran bendición, hermano. Y que no nos falte, como dice la palabra, el abrigo, el sustento. Que con eso estemos contentos, dice la palabra. Y Dios nos puede bendecir mucho más. Dios nos puede dar mucho más y mucho más. Pero lo que Dios quiere que entendamos es que no queremos que nuestra mirada esté en esas cosas, sino que nuestra mirada esté en Él. Que nuestro amor esté en Él. Porque si nosotros ponemos la mirada en estas cosas, es tropezadero. Y a final de cuentas, tristemente, nos va a pasar como a este pueblo que pereció aquel día por ir detrás de dioses ajenos, que pereció aquel día por fornicar y pecar contra Dios. Quizás muchas veces hoy no vamos a fornicar literalmente, físicamente hablando, pero espiritualmente hablando muchas veces fornicamos delante de Dios. Somos muy infieles delante de Dios. Por eso es que Él se compara como un esposo y una esposa con la iglesia. Él como el esposo y nosotros como la esposa, dando esa alegoría para que nosotros entendamos que Él de veras anhela esa fidelidad, de veras anhela. O sea, el matrimonio es una cosa como bien seria, como que tú eres fiel a mí y yo soy fiel a ti. Y tú me tienes ese respeto y ese amor y yo lo tengo de igual manera por ti. Dios compara esa alegoría con su pueblo espiritualmente hablando, porque Él anhela fidelidad. Que si usted ha tomado la decisión de seguir a Cristo, se mantenga hasta el fin. Se mantenga hasta el fin. No cambie de parecer. No cambie de parecer. Se mantenga firme. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Judas capítulo 1 dice: ay de ellos, otro ejemplo, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Dándonos otros ejemplos aparte de Balaam, el ejemplo de Caín, el ejemplo de Coré, la rebeldía contra Dios. Todo viene en un mismo lugar, la desobediencia a Dios. ¿Sabía usted que cualquier pecado que nosotros podamos cometer delante de Dios
nómbrelo como usted quiera. Cualquier pecado, siempre hay uno que no falta, y es el primero: la desobediencia. La palabra dice que no tenemos que mentir, que no tenemos que robar, que no tenemos que adulterar, que no tenemos que levantar falso testimonio. Pero para hacer todas estas cosas siempre tiene que hacer algo, y es desobedecer. Así que usted siempre cuando usted peca, usted primero desobedece y después comete el otro pecado. Por eso es que a Dios es importante para la obediencia. Importante la obediencia. Porque siempre, constantemente es el pecado que estamos haciendo una y otra vez: la desobediencia a Dios. Segunda de Pedro capítulo 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Palabra bien fuerte, hermanos. Tristemente, lo que estos hombres, como están engañando ahora en día a muchas personas, tristemente se van a llevar a muchas personas al infierno. Pero la palabra dice que no se tarda la condenación sobre estas personas. No se tarda la ira de Dios sobre ellos, porque han pervertido el evangelio de Cristo. Cristo pagó en la cruz y sufrió. Imagínese todo lo que Él padeció, como para que venga alguien como yo a engañar a la gente. Cristo murió para que la gente no muriese y no pereciese espiritualmente, como para que alguien como yo venga y cambie el evangelio de Cristo para que todos ellos se pierdan y el sacrificio de Cristo venga a ser como nada. Es terrible, terrible la condenación que viene sobre estos hombres. Y es triste, muy triste también lo que viene para los que están siendo engañados. Por eso, hermanos, para no ser engañados, para saber y conocer la voluntad de Dios, tenemos que leer su palabra. ¿Sabe usted? Yo creo que a usted le ha pasado que muchas veces le viene alguien a comentarle: mira, fíjate que dice tal fulanito estuvo diciendo tales cosas y esto y aquello. Pero cuando usted conoce a una persona, usted dice: pero qué raro, yo conozco a esa persona y yo sé que esa persona no habla así. Yo sé que esa persona no es así. ¿Por qué? Porque usted tiene una relación con esa persona y usted la conoce. De igual manera, difícilmente nos van a engañar en el evangelio si nosotros conocemos a Dios y conocemos su voz. Jesucristo lo decía, que Él es el pastor y nosotros las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas de Cristo conocen la voz de Cristo. Las ovejas de Cristo conocen la voz de Cristo. Así que cuando nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, sabemos cómo habla Dios. Sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos qué es lo que Él quiere de nosotros. Así, si viene alguien más predicándonos un evangelio diferente, nosotros vamos a saber discernir si viene o no viene de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al que vive para siempre. No sé si alguno tendrá hasta este momento una pregunta, algún comentario al respecto, o continuamos. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Segunda de Pedro capítulo 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado. Segunda de Pedro 2:20, 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Tristemente, eso fue lo que hizo Balaam.
conoció la voluntad de Dios, pero su corazón no estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Él se volvió atrás. Él se volvió atrás y tristemente ahora, sin lugar a dudas, porque la Biblia lo dice, este hombre ha perecido. Pereció en sus pecados, en sus delitos y sus pecados. Gloria al nombre de Jesús. Es importante que aprendamos de Balaam para no hacer lo que él hizo. Seamos sabios, hermanos, y no cometamos los errores de los demás. Aprendamos de los errores de los demás. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo nosotros somos salvos. La palabra dice, el que se ha de gloriar, gloríese en entenderme y en conocerme. Si de alguna manera usted quiere tener algo por grande y por importante y por sublime, que sea por conocer a Dios. Que usted sepa que cómo Dios habla, y cuando alguien viene hablando algo que no es de Dios, usted sepa que eso no viene de Dios. O sea, cuando usted conoce a su papá, usted conoce a su mamá, usted conoce a su hermano, usted sabe cómo hablan ellos, cómo son ellos. Si alguien viene hablando algo que no es, usted sabe, no lo creo porque yo sé cómo son ellos. Amén. Cuando tenemos esa relación con Dios, nadie lo va a engañar, porque usted conoce a su Dios y nadie lo va a mover de eso. Gloria al nombre de Jesús. Los falsos maestros de la palabra de Dios hay muchos en este tiempo, y la palabra nos lo había dicho ya de antemano, que estas cosas iban a suceder, que tiempos malos como los que estamos viviendo ahora, tiempos peligrosos como Pablo se lo decía a Timoteo, iban a venir. Muchos iban a blasfemar, muchos iban a cambiar el evangelio de Cristo. Y Pablo se lo decía, no es que haya otro evangelio, pero es que vienen muchos engañadores vestidos. Si él mismo daba el ejemplo, si Satanás se viste como ángel de luz, no es maravilla que venga gente haciéndose pasar por un cristiano, por una cristiana, por un hombre o una mujer de Dios, con una herejía, con una palabra que no viene de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al que vive para siempre. Dios es bueno, aleluya. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15. Un verdadero ejemplo de lo que Pablo le decía a Timoteo que era lo que tenía que hacer. Algo que tenemos que hacer es siempre procurar con diligencia. Y con diligencia es como con urgencia, como con importancia, como para allá, presentarnos aprobados delante de Dios. Porque muchas veces, hermanos, cometemos el error de vernos bien para los hombres. Yo me puedo procurar verme bien para ustedes, hermanos. Vengo aquí vestido con mi corbata y todo. Voy a procurar verme bien para ustedes. Pero Dios conoce mi corazón. A Dios no lo puedo engañar. Dios sabe cómo yo vivo allá afuera. ¿De qué me sirve de que ustedes crean una cosa? Ustedes no me van a salvar. Dios es el que me va a salvar. Gloria al nombre de Jesús. Dios es el que me va a salvar. Y Él conoce quién yo soy. Y Él conoce quién es usted, hermano y hermana. Así que tenemos que procurar con diligencia presentarnos delante de Dios aprobados. Y si delante de Dios somos aprobados, ciertamente delante de los hombres usted va a ser aprobado. Amén. Pero todo tiene su orden. Primero es Dios. Primero es el aval de Dios. Primero, ¿qué es lo que dice Dios de mí? ¿Qué es lo que piensa Dios de mí? Y si Dios dice que está bien, entonces todo está bien. Todo está bien. Si Dios dice que todo está bien, todo está bien. Pero si Dios dice que algo no está bien, ahí hay un problema. Es nuestro trabajo buscar en la palabra correctamente cuál es la voluntad de Dios. El fundamento para que no seamos conmovidos y ser protegidos de estos falsos maestros y de estas falsas doctrinas que se escuchan hoy en día.
Y la palabra dice en 2 de Pedro también, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. Nuevamente vuelve a caer la desobediencia y rebelión. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos por presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado. Lo que hablábamos anteriormente, siguiendo el camino de Balaam. Tenemos que salir esta noche con un objetivo bien claro: que en nuestra vida sea la voluntad de Dios. Jesucristo le enseñaba, cuando le enseñaba a orar a los apóstoles, cuando ellos le preguntaron: Señor, enséñanos a orar, Jesús comenzó y le dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Esa tiene que ser también nuestra oración. Hágase la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo tengo muchas peticiones en mi vida, hermanos, y yo sé que usted tiene también muchas. Y qué bueno traerla todas a Dios, porque Él es nuestro Padre, nuestro Dios. Él nos escucha, nuestro consolador, nuestro consejero, como dice la palabra, nuestro amigo, nuestro confidente. Créalo, Él lo es. Él lo conoce, Él lo entiende, Él la entiende. Pero antes de cualquier necesidad y deseo de nuestro corazón, primero honrémoslo como Rey y como Señor y digámosle: hágase su voluntad en mi vida, Señor. Porque por eso dice que Él es Señor y nosotros somos siervos. Porque yo no conozco ni he conocido, yo creo que no conoceré a un siervo que mande al Señor que tiene. El siervo siempre hace lo que dice su Señor. Por eso es siervo. Así que nosotros, como siervos de Cristo, nosotros hacemos lo que Cristo dice que hagamos. Amén. Que la voluntad de Dios sea primero en nuestra vida. La voluntad de Dios, dice la palabra, que es perfecta y agradable. Dios no quiere nada malo para usted, hermano y hermana. Eso téngalo por seguro. Escrito está en su palabra. Mis pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Ahí está la voluntad de Dios. A todo lo que usted pueda vivir en su vida, la voluntad de Dios es lo mejor para usted. Es el bien. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios nunca va a querer nada malo para sus hijos. Yo sé que nosotros que tenemos hijos, que somos padres, nunca vamos a querer nada malo para nuestros hijos. Imagínese el Padre de nuestras almas, el Padre de las luces, el que es bueno, no va a querer nada malo para sus hijos. Nada malo. Todo lo que Dios tiene para nosotros es cosas buenas. Pero en la voluntad de Dios, en la voluntad perfecta de Dios. ¿Sabe qué? Yo muchas veces he orado por cosas que he querido y yo le digo: Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y he orado y he clamado y son cosas buenas, muchas veces son cosas buenas. Pero Dios no me las ha concedido en ese momento y de la manera que las he pedido. Y muchas veces quizás eso nos desanima y muchas veces quizás eso nos debilita espiritualmente quizás. Pero cuando Dios contesta y nos da lo que tanto queríamos, pero no en el momento que lo queríamos ni como lo queríamos,
Me he dado cuenta, hermanos, que Él lo da mejor de lo que nosotros pedíamos, que Él lo da mucho más grande de lo que nosotros le habíamos pedido. Muchas veces he pedido cosas y me he desilusionado porque no las he recibido. Y después de un tiempo, de un largo proceso, de una larga espera, Dios me las ha dado. Me he dado cuenta que valió la pena el haber esperado en la voluntad de Dios. Porque ¿sabe qué es lo que hace el diablo? El diablo siempre le va a ofrecer lo que a usted le falta. El diablo siempre le va a hablar a su corazón. ¿Y para qué esperar? Aquí está, mira. ¿Para qué esperar? Aquí está, mira. Dios, el diablo siempre le va a ofrecer, va a querer siempre suplir la necesidad en ese momento. Pero el diablo es como esas personas que se ponen a pescar y que tienen un anzuelo. Y viene el pececito y mira el gusanito ahí y lo muerde sin saber que ese es su fin. El enemigo simplemente utiliza anzuelos. Nos da algo pequeñito. Porque nuestra mente es tan finita, muchas veces pedimos cosas pequeñas. Y no me refiero a cosas materiales. Hay muchas otras cosas en nuestro corazón que pedimos a Dios que van más allá de lo material. Y Dios nos los puede dar mejor y más grande. Pero muchas veces cuando nosotros nos desesperamos, tropezamos y caemos en la trampa del enemigo. Aprendamos, hermanos, de Sara y de Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham que le daría descendencia, que le daría un hijo. Pero vino la desesperación. Wow, Dios me dijo que me iba a dar una descendencia. Quizás el Señor se refería a que me iba a dar una descendencia a través de... Quizás le dijo Sara a Abraham, quizás, me imagino que se puso a pensar ella, quizás Dios le dijo a Abraham que nos iba a dar descendencia, pero quizás a través de mi sierva. Y ahí fue donde le dijo a ella, mira, toma mi sierva, quizás a través de mi sierva es que Jehová nos va a dar la herencia. Desesperación, desobediencia. ¿Ve? Porque no estamos en la voluntad de Dios. Vino el hijo, vino el niño, pero con el niño vinieron los problemas también. No porque era culpa del niño, era la desobediencia lo que trajo el problema. Después Sara, la que había ofrecido a su sierva, después le decía, juzgue Dios entre tú y yo a ver quién es el culpable de esta situación. Ella ya estaba desesperada. ¿Por qué? Pero la desobediencia hace eso. La desesperación hace eso. Cuando actuamos fuera de la voluntad de Dios, cuando vamos detrás del deseo de nuestro corazón más que de Dios. Dios fue claro más adelante y después le dice, yo te dije que te iba a dar descendencia, pero que iba a ser tu propio hijo. Voy a bendecir a Ismael y vendrán muchos reyes y muchas naciones de él, pero de la descendencia y de la promesa del que yo te he hablado será de tu propio hijo. Por eso dice la palabra, en Isaac te será llamada descendencia. Y ya tenía Ismael, pero le dijo, en Isaac te será llamada la descendencia. La promesa de Dios es firme y lo que Dios habla es así. Pero hay que esperar y no hay que movernos. Y no dejarnos mover por cualquier otro que nos quiera engañar como Balaam. Que nada ni nadie nos mueva de lo que Dios ya nos enseñó, hermanos. Que lo que Dios ya fundamentó en nuestro corazón no se mueva, siga adelante, no desmaye, no cambie de parecer. Lo que una vez creyó en el principio permanece.